Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Y qué hace esa palabra implantada? La cual puede salvar vuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, Señor, yo vengo a ti en el nombre de tu Hijo amado, Señor, porque este tiempo lo entrego a ti. Creo que usted sea, Señor, hablando a través de mí. Quiero que usted sea exponiendo el mensaje, el consejo suyo, Señor, no en nuestra mente, sino que pueda ser implantada en nuestro corazón, Señor, porque tu palabra es poderosa y puede salvarnos, Señor, puede salvar nuestra alma y puede salvarnos de muchas otras cosas que padecemos en estos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos. Amén y amén. Bien, dice la palabra del Señor que desechando inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Otra versión dice que desechando lo malo y lo sucio, aceptemos con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. Y bien, vamos a ver, cuando una persona viene a Cristo, nace de nuevo, y la obra de Dios no termina. Y ¿cómo nacemos? ¿Cómo aceptamos a Cristo? Si bien es cierto, hacemos una oración, le decimos repita, confiese con su boca que Jesús es el Señor, y que la persona pueda creer que resucitó de los muertos, pero ese no es la obra terminada de Dios en nosotros, es el comienzo de la obra del Señor. Entonces, desde ese nuevo nacimiento comienza un proceso de transformación por parte del Espíritu Santo, y la herramienta que Dios utiliza para llevarnos en ese proceso, para transformarnos, se llama la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para transformarnos. Por eso es importante de que usted tenga la palabra de Dios. Entonces, en el nuevo nacimiento, el espíritu del nuevo creyente es renacido y traído de nuevo a la vida. Entonces, ahora lo que necesita ocuparnos nosotros es de nuestra alma, y que cada área de nuestra vida pueda recibir salvación, de acuerdo a la Escritura. La Escritura nos dice que en nuestra alma somos compuestos por tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Yo puedo ver su cuerpo, pero yo no puedo ver su alma y su espíritu. Entonces, nuestro espíritu renace, cobra vida cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón. Ahora, la obra mayor que tiene que hacer Dios en nuestra vida es en nuestra alma. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Está nuestra mente, lo que yo pienso. Usted dice, bueno, yo pienso tal cosa, y usted dice su voluntad, bueno, yo quiero tal cosa, yo quiero ir a tal lugar, y está sus emociones, donde usted siente. Usted dice, mire que me siento de esta u otra manera. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios en Romanos 12:2, nuestra mente necesita ser renovada, necesita ser transformada. Dice Romanos 2:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Dios tiene un buen plan trazado para todos nosotros, pero jamás lo disfrutaremos a menos que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Vamos a ver, Jeremías 29:11 dice, pensamientos de bien tengo para ustedes, no pensamientos de mal. Entonces, Dios tiene un buen plan para nosotros. Dios tiene buenos deseos para nosotros, pero esos deseos de Dios, esos buenos deseos de Dios, no se van a traducir a nuestra vida, no los vamos a disfrutar si nosotros no transformamos nuestra mente, no transformamos nuestro pensamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a transformar? ¿Cómo lo vamos a renovar? Solamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios, son las ideas de Dios, es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios para usted y para mí. Entonces, cuando nuestra mente es transformada, renovada por su palabra, entonces pensamos los pensamientos de Dios y no los nuestros. No hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad de Dios. Entonces, cuando la mente es renovada, una área de nuestra alma es renovada, y el Espíritu Santo obra inevitablemente para, de una manera integral,
formar al hombre y la mujer de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. A este proceso le llamamos santificación. Pero el Espíritu Santo obra para renovar no solo la mente, sino también quiere renovar nuestra voluntad y nuestras emociones. Cuando yo le digo que Dios tiene un plan para nosotros, el salmista decía en Salmo 139 de que todos los días de nuestra vida fueron escritos por su propia mano. Dios ya escribió, Dios tiene una voluntad para nosotros. A lo mejor las decisiones que usted ha tomado últimamente no sean la voluntad de Dios, y necesitamos transformar nuestra mente para nosotros caminar en la voluntad de Dios. A lo mejor, vamos a ver cuántos han fracasado, han tenido un fracaso en la vida, han traviado, les ha ido mal por esa decisión que tomaron, por ese camino en la vida. No me levante la mano, porque todos nos hemos equivocado en la vida. Entonces lo más seguro es que no era la voluntad de Dios. Usted ve hoy cuánta gente dice, bueno, invertí mal, me fue mal, pero nunca consultó a Dios. Me casé con la persona equivocada, dice, pero él escogió, pues nunca le preguntó al Señor, nunca hizo nada. Este carro me salió malo, yo lo vi que el precio estaba bueno y me gustó por el precio y lo compré, pero me salió mal. Entonces Dios tiene cosas diferentes para nosotros. Yo le dije el martes que el Señor nos llama a que seamos más que vencedores. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero es necesario que conozcamos no su voluntad, pero solo la vamos a conocer cuando nuestra mente sea renovada. Entonces somos renovados nuestra mente por la palabra de Dios. Entonces dice 2 Corintios 3, 17 y 18, porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces el deseo de Dios es transformarnos. El deseo de Dios es transformarnos. Entonces esta escritura nos dice que Él desea liberarnos completamente, y en esa libertad vamos a ser transformados a medida que nosotros le demos espacio a la palabra de Dios. Somos transfigurados, somos cambiados siempre de un grado a otro grado, o somos transfigurados de gloria en gloria. El Salmo 84 dice que vamos de poder en poder, de gloria en gloria. Y dice que vamos a ver a Dios en Sión. Entonces ese cambio es la obra del Espíritu, y la herramienta que Dios va a usar es la palabra de Dios. Diga, la herramienta que Dios va a usar para transformarme va a ser la palabra de Dios. Por eso, mire, por eso es necesario que usted tenga esto, que usted tenga Biblia. A veces la andamos en el teléfono, nosotros usamos la pantalla, pero la idea es que usted pueda tener palabra de Dios, porque la iglesia está cerrada los lunes, está cerrada los miércoles, está cerrada los viernes, los sábados está cerrada, solo en la mañana un ratito, y los demás días, ¿dónde va a escuchar usted palabra de Dios? Usted mire, usted tiene la palabra de Dios. Es que el pastor no me viene a visitar, ¿y cómo me va a dar palabra? No, mire, usted tiene algo mejor, usted tiene la palabra de Dios. Entonces es necesario que invertamos en la palabra de Dios. Ah, pastor, yo tengo una Biblia bien grande, viera qué cara me costó. Bueno, no es el hecho de tenerla, ¿verdad? No es el hecho de tenerla. Yo he visto Biblias así grandotas, que son más grandes que un bloque y más pesadas que un bloque, pero eso no transforma a nadie. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el poder que tiene de transformarnos la palabra de Dios. Hay gente que la tiene abierta en el Salmo 23, en el Salmo 91, ahí la tienen y vamos a ver, está bien, pero a veces la usamos como un amuleto, como un objeto que nos va a traer buena suerte, un objeto que va a traer la bendición de Dios. Y la palabra de Dios es mucho más que un amuleto, es mucho más que un amuleto. Entonces no podemos ser transformados sin la palabra de Dios. Entonces ni yo puedo cambiar ni ser transformado de ninguna manera si no es a través de la palabra de Dios. No podemos con nuestros propios esfuerzos, solo Dios puede hacerlo. Es el poder de su palabra el que transforma. Hay poder en la palabra de Dios para cambiar y para salvar nuestra alma. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que amar la palabra de Dios, tengo que estudiarla, tengo que aprenderla. Ella es un preciado tesoro y debe ser honrada
y respetada. San Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que han creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primero, este texto me gusta porque dice que él le hablaba a los judíos. Vamos a ver, los judíos iban a las sinagogas todos los días, a la sinagoga, estudiaban el Pentateuco, eran religiosos, pero ¿sabe qué? No conocían la palabra de Dios. Vamos a ver, si bien es cierto, ellos estudiaban los primeros 5 libros de la Biblia, pero no es la palabra de Dios completa. Mire, tenían a Jesús al frente y nunca lo pudieron conocer. Y Jesús les dijo: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a ver, Dios quiere que usted sea discípulo de Él. Dios no quiere que solamente usted sea un oyente, que usted sea un creyente. Vamos a ver, el discípulo tiene que pagar un precio. Vamos a ver, el discípulo es un aprendiz. El discípulo es alguien que está constantemente recibiendo y llenándose en este caso, de la palabra de Dios. Yo le digo, aquí, para ser exitosos en el ámbito religioso o espiritual, eclesiástico, es como en escuela. En escuela nosotros íbamos de lunes a viernes, ¿verdad? Quisiera o no quisiera. ¿A cuántos iban a la escuela cuando les daba la gana? ¿Verdad que no? No, ¿verdad? ¿Usted, la hermana? No. Bueno, míreme, vamos a ver, es lo mismo. El discípulo está comprometido, igual el alumno, el estudiante está comprometido. Ahí está el profesor Jairo, ¿verdad? A las cuantas falta usted le baja a punto. Entonces vamos a ver, está el estudiante, el aprendiz, el discípulo es alguien que está comprometido. Entonces va todos los días. Obvio, va a haber días que se va a enfermar, va a haber días que no va a poder ir, va a haber días que va a pasar algo, pero va a ser 1 o 2, pero va a permanecer durante todo el tiempo. Entonces el discípulo tiene que pagar el precio. Ay, y mire, ay, otra vez la iglesia, ay, que el ayuno, ay, que la oración, ay, que el ensayo, ay, que y comenzamos. Bueno, el discípulo tiene que pagar el precio. Entonces dice el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces la palabra de Dios también es llamada la verdad. Por eso necesitamos aprenderla, estudiarla. ¿Por qué? Porque vamos a desenmascarar el engaño que muchas veces escuchamos. Nosotros muchas veces creemos cosas que escuchamos en la calle y creemos que porque todo el mundo lo dice así, así es. Y no es así. Entonces, y dice que Dios dice la verdad, o sea, su palabra nos va a hacer libres. Hay gente que dice, bueno, como en la historia dice que está en la Biblia del lobo, y empieza la gente a decir cosas que la Biblia nunca dice, pero ha escuchado que la gente dice que la Biblia dice o que Dios dice, y esa es una moraleja, pero no está en la Biblia. No está en la Biblia. Entonces la gente repite eso, o gente dice, como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Está en Proverbios, hermano, ¿verdad? Suena así como bien sapiensal. No está en Proverbios, no está en la Biblia. Entonces la gente dice, la Biblia dice, pero no lo dice la Biblia. Entonces vamos a ser desenmascarados de muchas cosas. Entonces en el ámbito espiritual, personalmente yo cuando recibí a Cristo, yo pensé que para recibir el amor de Dios, para recibir la bondad de Dios, para recibir todas las bendiciones de Dios, yo tenía que ser una persona impecable. Y cuando me portaba mal, yo me detestaba a mí mismo porque le fallaba al Señor, y yo sabía que yo no podía recibir bendición, no podía recibir amor de Dios, no podía recibir todo lo bueno que Dios era. Mucha gente así cree, que si se porta mal, Dios se va a comportar mal con ellos, pero si se porta bien, Dios se va a comportar bien con ellos. Hay gente que dice, yo voy a ir a la iglesia hasta que deje el vicio. Yo voy a ir a la iglesia hasta que deje el vicio, porque siente que al estar en esa puerta, así como con su vida, que les va a caer un rayo, ¿verdad? Entonces piensan que Dios es alguien que está presto, no a perdonarlos, no a restaurarlos, no a limpiarlos, no a levantarlos, sino que está presto a castigarlos. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Lo que cantábamos en el canto decía: tú me viste en mis tristezas, tú me viste en las pruebas, me cambiaste la vida entera, me abrió un lugar en su mesa. Ese es Dios.
Y ese es el Dios que tiene que conocer la gente. Entonces, cuando pensamos erróneamente de Dios, no vamos a poder recibir de Dios. Y por eso necesitamos la palabra para que desenmascare, para que nos alumbre todo lo que Él es y todo lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros. Entonces, cuando aprendemos la palabra de Dios, descubrimos que para ser amados por Dios no tengo que ser perfecto, pues Jesús ya hizo el sacrificio perfecto en favor mío. Aprendimos que a esforzarnos a esforzarme y a depositar mi fe en Él, y que aunque comete errores, Él conoce mi corazón, sabe que lo amo y quiero hacer todas las cosas rectamente. Él sabe que también no puedo ser perfecto debido a mi debilidad, a mi humanidad, y Él comprende y está siempre dispuesto a perdonarme si yo confío en Él. Entonces, con el tiempo, la verdad, su palabra, me liberó de la culpa, de la condenación, del autorrechazo, del odio hacia mí mismo y hacia las obras de la carne. Mucha gente, como cree que Dios los ve mal porque han cometido un error, entonces sienten culpa, sienten condenación, sienten que Dios, que hay un dedo desde arriba que los está señalando para inculparlo. Mire, Dios no es eso, Dios es otra cosa. Si no, pregúntenle a cualquiera de los hermanos quiénes de ellos eran santos para venir al Señor. Levántenme la mano a los santos de aquí, ¿verdad? Todos éramos culpables. Todos éramos culpables. De hecho, éramos nosotros que moríamos, deberíamos haber estado en una cruz. Éramos nosotros los que deberíamos haber recibido cada latigazo, cada golpe, todas las escupidas que recibió. Éramos nosotros que debíamos recibirlas, pero Él pagó la deuda que yo tenía, la pagó por mí. Él tomó mi lugar. Entonces, la palabra de Dios nos quita las vendas, nos quita el engaño, nos enseña y nos alumbra la verdad. ¿Sabe? Satanás odia y le teme a la verdad. Satanás odia y le teme a la verdad. Marcos 4, 14 y 15. Marcos 4, 14 y 15. Marcos 4, 14 y 15 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mire, Satanás le teme y odia la palabra de Dios. Teme y odia y teme la palabra de Dios. ¿Sabe? Él no quiere que usted estudie la palabra de Dios. Él no quiere que usted la lea. Él no quiere que usted reciba un estudio bíblico, que usted se discipule. Él no quiere. Entonces vamos a ver, si Dios quiere que yo deposite mi fe, que yo sea transformado por su palabra, ¿por qué muchas veces me cuesta? ¿Por qué muchas veces a mí me cuesta leer la palabra? ¿Por qué muchas veces me cuesta congregarme? ¿Por qué me cuesta tomar y pagar el precio de recibir un discipulado? Porque Satanás, mire, lo tiene tomado. Entonces hay gente que ve un discipulado, ve la oración, ve el venir a congregarse como algo así. Mire, Satanás odia y Satanás está obrando para que la palabra no caiga en su corazón. Entonces, como creyentes que conocemos la verdad, estamos capacitados para derrotar a Satanás. La obra del diablo en la vida del cristiano se basa en el engaño. Satanás detesta y teme la verdad. Hará cualquier cosa para impedir que aprendamos la palabra de Dios. Si escuchamos y estudiamos la palabra de Dios, inmediatamente el diablo va a tratar de robárnoslas. Él no desea que se arraigue en nuestro corazón y comience a producir fruto en nuestra vida. El enemigo odia y teme la palabra de Dios, y este comienzo en la palabra de Dios reforzará nuestra determinación de reconocerla como una prioridad en nuestra vida. Si Satanás actúa tan intensamente para alejarnos de ellas, debe existir una razón, y esta sencilla razón es que sabe que la palabra de Dios es un arma poderosa en contra de él y que causa su derrota. Por eso es imperativo que nosotros podamos esgrimir, o sea, utilizar la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma espiritual. Dice, ya lo vamos a ver en Efesios, dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Vamos a ver, pero una espada que yo no la pueda utilizar, ¿de qué me va a defender? ¿O a quién voy a derrotar?
¿A qué gigante le voy a cortar la cabeza si yo no puedo manejar un arma? Es como que me traigan un revólver, una pistola, pero si yo no la puedo utilizar, más bien me puedo hasta disparar yo solo si no la sé utilizar. La palabra se tiene que aprender a utilizar. Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios, por eso el discipulado, por eso es necesario que usted pueda aprender a cómo utilizar la palabra de Dios. Pero si yo tengo es como ya le dije, el Salmo 23 ahí en la sala. Si yo no sé para qué Él nos dijo, si no sé en qué momento lo puedo utilizar, es como un arma que la tengo de adorno, pero no la voy a poder utilizar. Entonces, la palabra de Dios se utiliza, es un arma espiritual. La palabra de Dios es luz y es vida. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es vida y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es luz que disipa las tinieblas y vida que derrota la muerte. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos 4:12, que la palabra de Dios disipa las tinieblas y derrota la muerte. Cuando empezamos a aprenderla, inicia una labor, separa la verdad de la mentira y nos permite ver lo que es del espíritu, ver lo que es del alma, ver las acciones que Dios aprueba y las que Dios rechaza. Y en ella revela los motivos, los pensamientos y las palabras que no son correctas. Por eso es necesario que usted pueda tener su arma y que la pueda aprender a utilizar, que la pueda saber para qué yo tengo un arma, para qué yo tengo tal instrumento. Juan 1:4-5 dice, el 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, la razón por la que Satanás detesta y teme tanto la palabra de Dios, porque ella es luz y porque ella puede disipar las tinieblas. Y por eso es que debemos leerla, utilizarla, porque es un arma espiritual. La vida supera la muerte cuando nosotros tenemos la palabra de Dios. La luz supera las tinieblas. La palabra de Dios es ambas cosas, luz y vida. Por lo tanto, tenemos en sí el poder para vencer las tinieblas y para que prevalezca la vida en nosotros. ¿Cuántos se han levantado muchas veces desanimados? ¿Cuántos no quieren saber nada de nada? No quieren ir a trabajar, no quieren ir a estudiar, no quieren. Mire, vaya a la palabra de Dios. La palabra de Dios le va a dar vida, le va a dar espíritu. Entonces, la palabra de Dios es un arma espiritual para todos esos momentos de tinieblas. Mire, cuando uno está en depresión, cuando uno está en ansiedad, ¿sabe? Es como una atmósfera de oscuridad, es una atmósfera de tinieblas que nos embarga. ¿Por qué? Porque uno no quiere hacer nada, uno se detiene, uno no quiere saber nada de la vida, uno ahí está, y uno quiere que el día se pase rápido y que pasen los años, porque uno no tiene esperanza de nada. Y esa atmósfera espiritual la disipa Dios a través de su palabra. Dios disipa la oscuridad con la luz. Entonces, la palabra de Dios tiene un inmenso valor, y por eso tenemos que conocerla. Segunda de Corintios 10:4-5 es un arma espiritual. Segunda de Corintios 10:4-5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios es una de las armas espirituales, y dice que es poderosa para destrucción de fortalezas. Verso 5, ¿qué puede hacer? Derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, según las Escrituras, Satanás busca construir fortalezas en nuestra mente. La mentira que le hemos creído se convierte en una fortaleza, y cuando una persona se cree que lo mal es bueno, ha caído en el engaño. Pero para el creyente, conocer la palabra de Dios es su defensa y es su victoria. Hoy usted puede ver la sociedad, muchas cosas que para nosotros antes eran buenas, o para nuestros papás o nuestros abuelos antes eran buenas, ahora son malas. La gente dice, oiga, una mentira del diablo: es que los tiempos han cambiado. Estamos en tiempos modernos. No, lo que es bueno es bueno, lo que es verdad, y eso no cambia. Entonces, queremos hacer relativo cuando es absoluto. Entonces, por ejemplo, vemos que las parejas son promiscuas.
Es que usted está hablando, pastor, del tiempo de Jurassic Park para atrás, 4.000 millones de años para atrás. Eso era antes que la mujer se guardaba. Y ahora ya estamos en otros tiempos más modernos. Mire, eso es una mentira. Esa es una mentira que le hemos implementado como verdad. Entonces cualquier persona se puede meter con cualquier persona y nada pase. Mire, eso es una mentira. Sí, Dios nos manda que podamos guardarnos de todas las cosas. Entonces son cosas que no cambian, pero el enemigo, la sociedad nos ha metido de que es normal. No, eso es normal. Pastor, ahora ya la gente no se casa. Eso era antes, eso en los tiempos de su abuelita y de su abuelito, era antes. Ahora ya la gente ya no se casa. Mire, mentira, mentira. La gente sí, Dios dice que quiere y bendice todo en el matrimonio, sí. Pero la sociedad y el diablo nos ha mentido que es mentira, que esos valores ya no son de esta época y son valores actuales, ¿verdad? Entonces, nadie puede vivir una vida victoriosa si no es un sincero, dedicado estudiante de la palabra del Todopoderoso. Mire, no es mi palabra, es la palabra del Todopoderoso. Entonces, por eso es necesario que la aprendamos, que la hablemos, que la cantemos, que meditemos en los pasajes de la Escritura que trae su corazón el Espíritu Santo. Mire, la obra que Dios quiere hacer con nosotros la hace en cooperación con el hombre. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. A nuestro invitado lo obligaron para venir. ¿Lo obligaron a venir hoy? No, ¿verdad? Usted decidió venir de corazón. Bueno, usted está cooperando con Dios. Sí, a nadie vino aquí por obligación. Todos cooperamos con Dios. Igual cuando vamos a leer la palabra estamos cooperando con Dios y Dios es nuestro socio. Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere ayudar. Entonces Él nos dirá lo que debemos de hacer, pero Él no lo va a hacer por nosotros. Él no nos va a obligar tampoco a nada. Él nos va a enseñar, Él nos va a capacitar, Él nos va a guiar, pero en última instancia somos nosotros quienes tenemos que dar el paso de fe y seguir sus instrucciones. Por eso tenemos que confiar la palabra de Dios, tenemos que honrarla, tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que hacer de ella un tema de oración y una conversación a diario de la palabra de Dios. Ella es la espada de doble filo, es un arma ofensiva y si la mantenemos desenvainada, el enemigo lo pensará antes de acercarnos a nosotros. Hay un texto que por tiempo ya no lo leo, Efesios 6, donde habla acerca de la armadura del Espíritu. Solamente voy a leer el 6:17, dice: tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces es un arma espiritual que la podemos utilizar nosotros y es parte de la armadura del cristiano. Pablo hablaba de una armadura, pero todos los elementos de la armadura de Dios eran elementos defensivos. El escudo, hablaba del yelmo, que es el casco, hablaba del calzado, hablaba de todos los elementos, son ofensivos, son para recibir golpes. Pero la única arma ofensiva que llevaba la armadura era la espada de Dios. Entonces yo puedo tener todo lo demás y voy a estar aguantando, miren, golpe, porrazo, espadazo, pero solamente con la espada yo voy a poder vencer. Entonces hay muchos cristianos que están aguantando, miren, ay, es que el enemigo, viera cómo me está dando, ay, viera qué situación tan difícil, miren que no puedo salir, el enemigo me tiene, pastor. Pero mire, agarre la palabra, porque es la palabra con la que usted va a poder vencer, ¿verdad? David no llevó, recuerda la historia de David. Saúl le puso su armadura y David no le quedaba la armadura para comenzar. Él no estaba acostumbrado porque David no era un guerrero. Él dice que él no tenía práctica y David se la quitó y no llevó ningún elemento de protección, de defensa. Solamente llevó un elemento, un arma de ataque, y era la espada de Dios. Mire, es importante la espada de Dios. Mire, nuestros gigantes van a caer por la espada que usemos, por la palabra de Dios en nosotros. No podemos tener victoria si usted no usa la palabra de Dios. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Yo le coloqué: ¿por qué no tenemos victoria en nuestra vida? ¿Sabe? A veces tenemos el yelmo de salvación, tenemos la coraza del Espíritu, tenemos el calzado, pero no tenemos la palabra. Entonces necesitamos que para tener victoria podamos tener la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces la espada es un arma de ataque. La espada, una espada encubierta o como un machete envainado no va a hacer nada, ¿verdad? Entonces
debe ser desenvainada, esgrimida, usada en forma apropiada. La palabra de Dios es la espada del creyente y esta se debe aprender a utilizar correctamente. Entonces, en nuestra vida, cuando hemos enfrentado retos y problemas, siempre Dios trae su palabra, un pasaje de la Biblia, una canción con base bíblica en nuestro interior, y cual la repetimos, la cantamos y meditamos en ella, aunque no entendamos lo que pasa en el ambiente, en el ámbito espiritual, pero algo pasa cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios. Mire, la tiniebla tiene que desaparecer. Dice que la luz en medio de las tinieblas prevalece. Entonces, si usted un día amanece malhumorado, si usted un día amanece impaciente, si usted un día amanece ansioso, mire, hoy mucha gente padece ansiedad porque no sabe qué va a pasar mañana, no sabe cómo va a resolver, no duerme porque no sabe. Mire, tome la palabra de Dios, consulte los versos de la palabra de Dios, consulte la palabra de Dios, cante la palabra de Dios, confiésela, péguela en todos lados en su casa, no como un amuleto, sino como algo que a usted le va a dar espíritu y le va a dar vida. Por eso hay que necesitar saberla usar. Pero por ejemplo, si yo ando ansioso, hay gente que se come las uñas, hay gente que anda para arriba y para abajo y no haya que hacer, hay gente que no duerme. Yo no voy a agarrar un texto que me hable de sanidad física, ¿verdad? Por eso hay que aprenderla a usar, hay que aprenderla a usar. Yo necesito algo que apacigüe mi alma, algo que le haga saber a mi alma que pueda tener confianza en Dios, que Él va a venir a ayudarme. Entonces hay que saber usarla, manejarla y utilizarla. Entonces, Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces aprendemos que su palabra opera en un mundo espiritual y esta produce vida. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Esto nos enseña que existen otras palabras que también pueden salir de nuestra boca y que también operan en el ámbito espiritual, pero traen muerte. Usted amanece y dice: uy, yo creo que este día me va a ir mal. Mire, así va a ser. Hay gente que dice: pastor, no fui porque estoy enfermo, y no es cierto. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Por qué? ¿Porque le mintió al pastor? No, porque su boca, mire, su boca lo ató. Su boca lo ató. Y si usted dice: yo creo que no me va a salir hoy, no va a vender nada en el negocio, así va a ser. Y le hermano, ¿y por qué dice? No, que mire que aquella dice que no está vendiendo nada, aquel dice que no está vendiendo nada. Usted diga: Dios va a marcar la diferencia en mi negocio, ¿verdad? Entonces eso produce vida, eso produce vida. Entonces mis palabras determinan lo que yo voy a alcanzar. Yo le dije: usted siembra palabra de Dios, usted va a tener una cosecha de la palabra de Dios. Entonces las palabras contienen poder, un poder creador o destructor. La palabra de Dios está llena de vida y poder creador de vida. Una palabra sabia aprende una persona sabia, aprende y habla la palabra de Dios más que ninguna otra cosa. Yo le quiero recomendar otra cosa: ore la palabra de Dios. Yo le he dicho: Dios no tiene compromiso con lo que yo quiero. Dios tiene compromiso con su palabra. Dios no tiene compromiso con lo que el pastor dice. Dios tiene compromiso con lo que su palabra dice. Dios no va a quedar mentiroso. Yo puedo quedar mentiroso, pero Dios nunca va a quedar mentiroso. Entonces, cuando yo oro la palabra de Dios, esa palabra se va a cumplir porque Él la dijo y se va a cumplir sí o sí. Entonces, ore la palabra de Dios. Ore la palabra de Dios. La oración es una fuerza espiritual que ayuda a vivir en victoria, y ella cierra las puertas del infierno y abre la ventana de los cielos. Entonces, mencionar la palabra de Dios en su oración es un hecho súper efectivo. Llene sus oraciones de palabra de Dios. Al hacerlo, encarga a los ángeles que ministren a su favor. Según Hebreos 1:14, los ángeles son siervos ministradores de Dios, enviados para servir a los herederos de la salvación. Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces hasta los ángeles Dios los va a mandar para ayudarnos a nosotros a cumplir las oraciones que hacemos conforme a su palabra. Otra cosa, que es la palabra de Dios permanezca en usted. Pastor, yo solo los domingos que voy a la iglesia me acuerdo de la Biblia, yo me acuerdo de la palabra de Dios. No, que la palabra de Dios permanezca
en usted. Cuando decimos permanecer, es algo que está ahí constantemente. Cuando yo digo algo que lo visita, es algo que viene y se va. Está unas cuantas horas, una o 2 horas, por mucho, y se va. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Póngame Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quien aprende a permanecer en Él y a permanecer en su palabra, en Él tiene poder en la oración. Y quien tiene, y esa persona tiene poder en la oración, porque tiene poder sobre sus enemigos, porque la palabra de Dios permanece en Él y Él en la palabra de Dios. Entonces es necesario que permanezcamos en la palabra de Dios y tenemos poder en la oración. Permanecer significa estar, continuar, habitar. Quiero ir avanzando rápido. La palabra de Dios es poder. Génesis 1:11. Se recuerda que Dios con su palabra creó todas las cosas. Dijo: sea la luz, y la luz se hizo. Génesis 1:11 dice: después Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla está en él, sobre la tierra. Y como Dios habló, termina, dice: y fue así. Entonces, existen leyes naturales y espirituales que gobiernan a los seres humanos en la tierra, así como la ley de la gravedad. Usted y yo nos paramos y estamos firmes sobre el suelo porque existe una ley que se llama la ley de gravedad. Entonces, hay una ley espiritual que es relativa y habla acerca de la semilla, la cual establece que de acuerdo a su propio género, esta va a producir. O sea, que una semilla de aguacate produce aguacate, una semilla de naranja produce naranja, una semilla de maíz no va a producir otra cosa que no sea maíz. Entonces, todo lo que usted siembre, usted va a cosechar conforme a la semilla que usted plantó. Todos somos sembradores en el reino de Dios, y Dios nos utiliza a pesar de lo que somos. Algunos somos más preparados que otros menos, pero Jesús dijo: el sembrador siembra la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Entonces Dios es el que da crecimiento a la semilla, y Dios nos utiliza a nosotros para que podamos plantar una semilla. ¿Sabe? El poder, si usted lee la parábola del sembrador, el poder no está en el sembrador. La Biblia no especifica si el sembrador era un ingeniero, si era un agrónomo, si era un técnico, o si era un sencillo campesino que tal vez no cursó la escuela incluso. Dice que el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla. Entonces el poder no está en el sembrador, o sea, el poder no está en nosotros. No importa su habilidad, no importa su capacidad, no importa su apellido, no importa su título, el poder está en lo que usted tiene en la mano, y es en la semilla. Y dice que la semilla, en la parábola del sembrador, es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder está, usted va a cosechar si usted siembra la palabra de Dios, porque la palabra es la poderosa, la semilla es la poderosa. Entonces usted en todo ámbito de su vida siembre palabra de Dios, cultive palabra de Dios, y para cultivar y para ver cosecha de esa siembra, usted tiene que cuidar esa semilla, tiene que limpiarla, tiene que abonarla, si es posible tiene que cercarla, tiene que ponerle un espantapájaro, lo que sea. Usted cuida esa semilla, porque esa semilla es poderosa. ¿Para qué? Esa pequeña semilla va a hacer que usted coseche muchos frutos. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Yo se lo he dicho de otra manera: los problemas que usted está atravesando van a pasar, pero lo único que va a prevalecer es la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos una semilla. Dios ha puesto algo dentro de nosotros que necesitamos plantarlo, que necesitamos enterrarlo. ¿Para qué? Para que produzca.
Entonces, la semilla no tiene ningún poder si yo la tengo en mi mano. Usted me podrá regalar una semilla: pastor, esta semilla es buenísima, pero es carísima, pastor, cuide de ella. Ah, sí, la voy a cuidar y la voy a meter aquí en la bolsa, o la voy a ir a guardar allá en un estante porque es valiosa. No, la semilla es útil cuando yo la siembro en tierra, porque ahí es donde va a cosechar. Igual el talento que usted tiene, la habilidad que usted tiene, siémbrelo para que usted pueda cosechar. El llamado de Dios que usted tiene llamado de Dios. Usted tiene llamado de Dios. Mire, todos somos llamados de Dios. Dios nos está llamando a que podamos vivir una vida para Él, y que nos podamos sembrar en Él, y que Él va a hacer que nuestra vida sea fructífera. Que nuestra vida sea fructífera. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra, dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo le envíe. Entonces yo le doy varios consejos ya para terminar. Hable la palabra de Dios con fe. Dígale al que está a la par: hable la palabra de Dios con fe. Y voy a leer unos versículos rápidos. Jeremías 23, 28 y 29 dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y el 29, márquelo. Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Oiga cómo termina: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra de Dios, como fuego, y es como un martillo que quebranta la piedra. O sea que la palabra de Dios es poderosa. Hable confiadamente la palabra de Dios. Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, sin temor y con valentía, hablen su palabra. Predique la palabra de Dios. Hechos 8:25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y último, actúe de acuerdo a ella. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Iglesia, solamente vamos a ser transformados a través de la palabra de Dios. Solamente vamos a tener victoria si nosotros le damos el lugar que la palabra de Dios merece en nuestra vida. El sembrador siembra la semilla es la palabra, y nada puede reemplazar o tomar el lugar de la semilla. Y esta permanece con poder, esta permanece hasta con poder hasta que es plantada. La semilla es poder, y ella va a producir vida en nosotros. Vamos a ver, comencé hablándole de que Dios quiere transformar nuestra mente. Nuestra mente está en nuestra alma. Dios quiere transformar nuestra alma. Solamente la vamos a hacer a través de su palabra. Y termino leyendo esta parábola de Lucas, que está en Lucas 6:46. Muchos la hemos escuchado, muchos la hemos cantado. Yo me acuerdo en escuela dominical, pero es tan actual y es tan vigente. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, yo os indicaré a quién es semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo me acuerdo en escuela dominical: el hombre sabio su casa construyó sobre la roca. No la cantaban acá. Sobre la roca. Y ahí, el hombre necio. Bueno, dice que el hombre sabio, la casa no cayó, pero la del necio, hasta hacíamos la coreografía, la casa cayó. Iglesia,
Iglesia, Dios nos ha llamado a vivir una vida de victoria, una vida de cosecha, una vida de bendición. Los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Pensamientos de bien, dice Jehová, tengo para ustedes, y no de mal. Son pensamientos de paz y no de calamidad. Son pensamientos de bienestar y no son pensamientos de maldad. Pero usted dice, pero ¿por qué yo no veo eso en mi vida? ¿Por qué yo no veo la bendición en mi vida? ¿Por qué yo no veo la abundancia? ¿Por qué yo no veo la cosecha? ¿Por qué yo no veo paz? ¿Por qué yo siempre estoy ansioso? ¿Por qué yo siempre hay duda en mi corazón? ¿Por qué tanta cosa que nos pasa? Iglesia, dele a la palabra de Dios el lugar que merece en su vida. Vamos a ver, David, repito, David solamente pudo ver la victoria porque llevaba espada. No era por la armadura. David no llevaba armadura. Y no estoy diciendo, y no me malinterprete la armadura de Dios. Estoy diciendo que el elemento ofensivo que usted necesita para vencer su enemigo, con toda la armadura usted lo resiste. Usted lo resiste, pero usted va a estar aguantando y usted va a estar recibiendo y va a estar recibiendo. Pero el único de acabar con su enemigo, con el gigante que usted tiene al frente, llámese enfermedad, llámese escasez, llámese depresión, ansiedad, llámese tristeza, soledad, llámese lo que usted esté atravesando, solamente es a través de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios usted le puede cortar la cabeza a su gigante. Yo termino con esto. Solamente vamos a tener victoria con la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios produce espíritu y produce vida en nosotros. Yo no quiero que se ponga de pie. Pase por favor la alabanza. Yo quiero que ahí donde esté incline su rostro. Así como está sentado, está bien. Sentado, incline su rostro. Incline su rostro, cierre sus ojos y medite en la palabra de Dios. Yo no sé cuántos gigantes usted tiene hoy en su vida. Yo no sé con qué cosas usted está luchando, pero usted dice, no puedo, es difícil, me cuesta. Mire, Dios nos llama a que podamos disfrutar del bienestar, de la bendición de Él, pero es necesario que le demos el lugar a la palabra de Dios que ella merece. Con ella vamos a recibir victoria.